Jessy. Hola, Jessica. Buenos días. Buenos días, profesor. O sea, sí te voy a ver, porque no... Ya. Porque pues no hay nadie más. Está esperando a ver que alguien llegara. ¿Sale? A ver, pues vamos a ver, hija. Vamos a irnos ya con la parte final, ya nuestro temario, para irnos rápido. Técnicamente ya nos tocaría ver juicio de amparo directo. ¿Vale? ¿Qué es el juicio qué es el amparo directo? Es el último medio de defensa que tienes contra una sentencia. ¿Vale? Yo les había dicho, siempre les he pedido que se memoricen este artículo, el 170. ¿Por qué? Porque todo lo que no cuadre en este artículo, automáticamente es amparo indirecto. Es la forma más fácil de, ¿cómo decirlo? De dividir, de separar, de señalizar, de... ¿Qué otra cosa podríamos decir? De individualizar los propios juicios de amparo. ¿Sale? ¿Por qué? Te dice el 170 de su fracción primera. Procede el amparo directo contra 1. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al procedimiento. ¿Sale? Y hay que entender... Y hay que entender esta frase, ¿no? ¿Cuál es la frase? Que pongan fin al juicio. ¿A qué se refiere con que pongan fin al juicio? ¿A qué te suena, Jessy? A que resuelvan el fondo del problema del litigio, que le dé final totalmente. Ok, muy bien. Pero esa es una perspectiva demasiado cerrada, aunque es correcta, ¿sí? O sea, la respuesta es correcta, pero no es completa. Yo te voy a decir algo. Por ejemplo, procedería amparo directo contra un acuerdo del juez, que tú quieras, el cual diga que por haber pasado, vamos a irnos a materia civil, los 90 días de inactividad, caduca el procedimiento. Disculpe, profesor, ¿cree que me lo pueda repetir? Es que suena como un golpecito en el micrófono y entonces se corta como la comunicación. Se corta. Ok, a ver. Me voy a acomodar primero, ¿sale? Me voy a acomodar. Estoy acomodando. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, se escucha mejor. Perfecto. Entonces, repetimos la pregunta. Contra un acuerdo del juez, el que tú quieras, por el cual determina que pasados 90 días, donde no haya ningún tipo de actividad procesal, es decir, tú vas y promueves el juicio, pasan 90 días sin que tú pidas algo y y el juez diga, bueno, ya pasaron 90 días hábiles, las partes no tienen interés, determino que caduca el procedimiento por esos 90 días de inactividad. ¿Procedería amparo directo contra eso? Sí, Sí, así es correcto. ¿Por qué? porque no es como una sentencia definitiva,
pero también va a poner un final o determina en qué momento se termina todo el procedimiento, por así decirlo. Es correcto, Jessy. ¿Saben? ¿Por qué? Porque precisamente es esta parte que debemos entender que no, que pongan fin al juicio. No especifica que lo resuelva de fondo, ¿sí? O que no lo resuelva, como en el caso de la caducidad. Simple y sencillamente que ponga fin al procedimiento. Voy a ponerte otro ejemplo. En la legislación de Puebla, ¿sí? Procedería amparo directo, porque no cabe recurso. Bueno, sí cabe recurso, pero vamos a decir que no. ¿Sale? Contra un acuerdo que emite un juez en razón de que no llegaste a la audiencia de conciliación. Sí, ¿Por qué? porque, bueno, yo tenía entendido, bueno, tiempo antes en el que era solo cuando ponían fin de fondo al procedimiento, pero ahorita como usted me está aclarando, no importa que sea un hacer o un no hacer, simplemente que va a terminar con el procedimiento, no necesita a fuerza que sea de fondo y en este sería uno de los casos. No justamente se llegó como al fondo del asunto, pero le está dando final porque no se presentó a la conciliación, por así decirlo. Es correcto, Jessy. ¿Sale? Entonces, entendí esa primera parte, que la resolución que pone fin al juicio puede ser en cualquier sentido, siempre y cuando ponga fin al procedimiento. ¿Sale? Siguiente elemento. Dictada por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. ¿Sí? Hasta ahí volvemos a hacer una pausa. Aquí básicamente contra cualquier tribunal. Y ahí debemos ser perfectamente claros. Tribunal. Es decir, tiene que ser una autoridad de carácter jurisdiccional. Yo puedo promover un amparo directo en contra del SAT. No, ¿Por qué no? porque no está denominada como una autoridad jurisdiccional. ¿Qué tipo de autoridad es el SAT? Una autoridad estatal. No, el SAT no es estatal, pero sí es autoridad. Queda a nivel federal. Es a nivel federal y es una autoridad administrativa. No es un tribunal administrativo, es diferente. Otra pregunta. Yo puedo promover amparo directo en contra de la resolución de, ¿cómo se llama? Del Tribunal de Conciliación del municipio de Puebla. Sí, ¿Por qué? porque sí es un órgano jurisdiccional. Ajá. ¿En dónde cuadra? En la parte de que es un tribunal y emitió una sentencia. Es correcto, hija. ¿Vale? Ahí tienes precisamente las diferencias. Un amparo directo siempre, por mandato de ley, va a ser en contra de una autoridad que tenga la capacidad de decidir sobre el derecho. ¿Vale? Hay autoridades administrativas que siguen procedimientos en forma de juicio, pero mientras no cumpla con ese requisito de ser un tribunal, automáticamente se van con amparo indirecto. ¿Vale?
Ahora, seguimos con el párrafo. Ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Aquí son dos supuestos diferentes. ¿Por qué te lo leí completo? Y ahorita lo vamos a ir dividiendo. Primero, ya sea que la violación se cometa en ellos. ¿Qué quiere decir? Significa que si el juez valoró de manera equivocada, ¿sí? Por ejemplo, alguna prueba, alguna situación que haya vertido sobre la propia sentencia, ¿sí? Es ahí donde tú vas a encontrar ese fallo. Pero tiene que estar plasmado en la sentencia, en la resolución. ¿Estamos? Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque es en la sentencia donde tú vas a encontrar ese error cometido por el tribunal. ¿Dónde es más complicado? Acá. En las violaciones cometidas dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que tú o que el juez precisamente cometa una violación procesal. Oye, te dejé de valorar una prueba. Ok. Pero esa prueba no te afecta. ¿Por qué no me afecta? Porque al final estás ganando la sentencia. ¿No te afectó? Oye, pero efectivamente, me dejaste de analizar una prueba. Sí, pero si no te afectó, entonces no hay motivo de amparo. ¿Por qué? Porque tiene que afectar precisamente la defensa. Es decir, que tus pruebas, que tus manifestaciones, que todo lo que tú hagas repercuta o provoque un perjuicio. Si no existe el perjuicio, el amparo es improcedente y esa es la razón del por qué veíamos al principio el énfasis de la creación del daño directo. ¿Sí? O sea, a ver, puedes cometer tú como autoridad la cantidad de violaciones que a ti se te antojen. Sí, mientras no le produzcas un daño al particular. ¿Sale? Mientras no le provoques un daño al particular, no pasa nada. Desgraciadamente. Oye, yo voy con un juez, presento mi demanda, me la admite, ¿no? Ofrezco mis pruebas, todo. Contesta la parte contraria, ofrece sus pruebas. Admite nada más las de la parte contraria, las mías no. Promuevo mi recurso, el medio de impugnación correspondiente, me dice que en el pastel. Y posteriormente la sentencia me dice, a ver, actor, usted ganó, ¿por qué? Porque sus pruebas fueron valoradas y usted tiene la razón. ¿Hay daño? ¿Hay daño, hija? Jesse. Ah, chido, se me cayó Jesse. Ahí está, con razón no me respondía. Ok, en el ejemplo que puse, efectivamente, antes de que se cayera Jesse, sí hay daño. Digo, no hay daño. ¿Por qué? Porque al final del día, el resultado se obtuvo. ¿Quién va a considerar que sí va a haber daño? Pues la parte contraria, la contraparte. Él se va a decir, no, pues ¿por qué si él no le admitiste las pruebas, le estás dando el resultado? Al final del día, en el 90% de los códigos procedimentales, llámese Código de Procedimientos Civiles de Puebla, Código Federal de Procedimientos, Código de Comercio, máxime en la parte, en los juicios orales,
máxima en esas dos, ahí es donde en su mayoría los jueces tienen la facultad regulatoria del procedimiento. ¿Qué significa esto? Significa que si el juez en algún momento detecta algún fallo, algún error, alguna situación que puede subsanar, la va a subsanar y tiene la obligación de subsanarlo. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor no se dé cuenta. Ok, pero si llega, por ejemplo, al secretario de acuerdos, digo, al secretario proyectista, y el proyectista dice, oiga, juez, mire, lo que pasa es que aquí hay una violación procesal. Y el juez dice, tiene usted razón, señor secretario. Dicte el visto y ordene la reposición del procedimiento. Y es totalmente válido. ¿Sí? Y es totalmente válido. Totalmente válido. Entonces, esa es la situación del por qué. Es tan importante que ustedes logren detectar al momento de estudiar sus sentencias o resoluciones, dónde existen los fallos. ¿Qué es un fallo? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo en un procedimiento mercantil ofrecí una prueba de información del SAT. Obviamente, el tribunal me dice, admítanse todas las pruebas. ¿Va? Perfecto. Desahóguense las que se tengan por desahogadas, pues las que son documentales. Y las que requieran intervención de este tribunal, así se hará. Va. Pedí una información del SAT. Dije, bueno, son de las que requiere precisamente la intervención del tribunal. Va. Sale la sentencia y en la sentencia no me valoraron esa prueba. Y uno dice, caray. Ofrecí la prueba. Vuelvo a revisar el acuerdo de pruebas. Le dije, a lo mejor igual se me fue. No, no dice nada. Dice, admítanse todas las pruebas de la demandada. Pero no especifica si esa prueba en particular se debe desechar o no. No dice nada. Dice, me estás violentando. ¿Por qué? Porque con esa prueba yo te voy a demostrar que no te debo dinero. ¿Por qué? Porque tuviste que haberlo ingresado y tuviste que haberlo reportado. Si tú no lo reportas, no puedes cobrarme algo que me estás diciendo que te debes, sobre todo porque tu finalidad como empresa, como persona moral, pues es el circulante de activo. Tienes que reportárselo a alguien, te lo tienes que reportar al SAT. Si tú no lo reportaste al SAT, estás haciendo operaciones a la vista y no puedes, porque entonces estás lavando dinero. ¿Vale? Y entonces cuando volví a revisar mi acuerdo de pruebas, dije, no, pues no me dijeron nada de que mi prueba se desechaba. ¿Sí? Les promuevo el amparo directo y le digo al colegiado, el tribunal me admitió mis pruebas y aquí te transcribo el acuerdo. ¿Sí? Ya me admitió mis pruebas, ya me admitió todo. ¿Sí? No me desahogó esa prueba y esa prueba es fundamental porque sostiene precisamente una parte de mi defensa. Por lo tanto, como no me resolvió esa prueba o como no emitió las órdenes correspondientes para la prueba, pues automáticamente me dejó en estado de indefensión. Automático. Quizás. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí sí hubo una transgresión precisamente a mis defensas, bueno, a las defensas de mi cliente. ¿Por qué? Porque me estás faltando una prueba que tú dijiste que me la admitías, jamás especificaste si no me la desechabas o no. Perdón. Nunca dijiste nada y al final como que se te hizo de la vista gorda. ¿Sale? Entonces, por eso es importante esa parte de entender la afectación a las defensas del quejoso. Y sobre todo que la afectación trascienda al fallo. Aquí sí trascendió al fallo. ¿Por qué? Porque si hubieran dicho posteriormente, la prueba tal se llevó a cabo y dijeron, y pasó esto, y el resultado fue entonces ya no trascendió el fallo. Sí,
O me hubieran dicho, hoy su prueba no se admite por esto, por esto y por esto. Ah, pues ya no hay trascendencia. ¿Por qué? Porque ya lo está acordando. En este caso, como sí la admitió y no la ejecutaron porque sabían perfectamente que con esa prueba van a perder, y como están coludidos, automáticamente se hicieron de la vista gorda. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Jessy? No, profesor. Tenebroso. Seguimos entonces. Segundo párrafo. El segundo párrafo del 170 se dice claramente qué debes entender por una sentencia. ¿Sí? Y es lo que veníamos hablando hace ratito. Se entenderá por sentencia definitiva o laudo las que deciden el juicio en lo principal. ¿Sales al fondo? Por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Lo que veníamos diciendo, la caducidad, por ejemplo. No deciden en el fondo, pero sí lo deciden en lo principal. ¿Sí? ¿Sabes qué? Se acabó. Ya no hay más. Dejaste esta inactividad, cumpliste el periodo de ley. Adiós, bye. Se muere. ¿Vale? Y luego te dicen, en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Es decir, no el victimizador, ¿sí? Sino el victimizado. Es decir, oiga, es que yo no estoy de acuerdo que porque absolvieron al agresor, estuvo mal enjuiciado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues sí está con nosotros, Jessy. ¿Qué es lo que pasa precisamente con las cuestiones de feminicidio? Debido a que no está bien regulado, están saliendo, ¿sí? Están siendo sentencias absolutorias. ¿Por qué? Porque el encuadramiento, más bien, el tipo penal está mal hecho, ¿sí? Entonces ahí es donde viene esa parte. Requisito previo. Espérame. Que la rodita del ratón está bien sensible. Y le doy tantito y se va. Ya. Ahora, punto muy importante. Súper, mega, archi, requete re importante. Y literalmente junto con el 170, lo tienen que tener tatuado en su piel. ¿Sí? Es más, bueno, como todo el 170 lo van a tener tatuado en su piel, ¿sí? Agarran un espacio de su brazo y ahí se tatúan el artículo 170 de la ley de amparo. Para que no se los olvide, a ver si por osmosis se lo llegaran a aprender. Diré un maestro que tuve eso algún tiempo, me dijo, si no te lo aprendes leyéndolo, pues, duérmete sobre el código, píntatelo en el brazo, a ver si por algunos de esos medios te lo aprendes. Entonces, y funciona, ¿eh? Por lo menos yo me dormí sobre la Ley Federal del Trabajo y en su momento me funcionó. No sé si fue suerte, no sé si qué fue, pero funcionó. ¿Sale? ¿Qué sucede? Profesor, Dime, hija. entonces lo intentaré. No es mala idea, Esperemos hija. que funcione. Esperemos que te funcione, hija. Esperemos que sí. Vas a ver que sí te va a funcionar. Si a mí me funciona, a ustedes les funciona. Aquí viene una parte muy importante. Aguas, 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 aguas. ¿Por qué? Voy a leer el párrafo y voy a entrar a la explicación. Para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos.
Alto. Stop. Wait. Dice, para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios. Aquí es un tema muy simple, que es un recurso ordinario. Y dame un ejemplo, Jessy. Bueno, son los recursos que te marca el código en el que puedes utilizar, por así decirlo. Por ejemplo, el recurso de apelación, Correcto, muy el bien. recurso de queja, Excelente, muy bien, hija. y así va variando los recursos en el que te marca que puedes utilizar en cada materia. Perfecto, hija. Muy bien. Pero déjame decirte que la apreciación que tienes también es incompleta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te notifican mal? Te notifican mal. Cualquier acuerdo, ¿no? Y pasan, por ejemplo, y tú dices, no, me notificaron mal, me notificaron mal, me notificaron mal, pero nunca promueves el incidente de nulidad de notificaciones o de actuaciones, dependiendo de la ley. En el caso del Código de Puebla es nulidad de actuaciones. ¿Sí? En el caso del Código de Comercio es nulidad de notificaciones, igual que en la ley de amparo. ¿Qué pasa si no promueves el incidente y le das continuidad al procedimiento? Y cuando llegas al amparo, le dices al colegiado, oigan, es que me violaron mis derechos porque me notificaron de manera indebida. ¿Qué te imaginas que te va a decir el colegiado respecto de ese asunto? O de ese punto, más bien. Bueno, que debiste hacerlo, que debiste realizar tu incidente. Pero si no estoy mal, también hay un recurso de nulidad de notificación, creo Pero no es un recurso, es un incidente, hija. ¿Es un incidente? Sí, es un incidente, exactamente. Entonces, pues, y si no es un, pero como no es un recurso, ¿lo debo de promover? Sí, o sea, si hicieron una mala notificación, sí debes promoverlo. Y entonces, cuando tú te adolezcas de esa parte, te va a decir el colegiado, pues que en el pastel. Efectivamente, como decías. ¿Por qué? Porque en este caso hay un error técnico al momento de la redacción de la ley. ¿Por qué? En un primer momento, la palabra recurso, ¿sí? Que significa volver a caminar, te cierra literalmente a única y exclusivamente lo que se conoce como las segundas instancias, ¿sí? Pero eso es técnicamente erróneo, es un término equivocado. ¿Por qué es un término equivocado? Porque puede ser que el acto que te está afectando no tenga recurso, pero sí tenga algún otro medio de defensa. Como por ejemplo, veníamos señalando el incidente, ¿no? Y entonces, y aquí es donde viene un error de ley. Ustedes táchenle a su código, a su ley de amparo, la parte que dice recursos ordinarios. Y arribita le van a poner cualquier medio o incidente que permita modificar, ¿sí? Cambiar, alterar, ¿sí? Las sentencias, coma, y ya le siguen, que se establezcan en la ley de la materia por virtud de las cuales, ¿no? Cámbienle recursos ordinarios por medio de defensa. Y te va a decir la ley de la manera siguiente. Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los medios de defensa
que se establezcan en la ley de la materia y ya te cambió. ¿Por qué? Porque un medio de defensa no necesariamente es un recurso. Puede ser un incidente, puede ser simple y sencillamente una cuestión aclaratoria, puede ser a lo mejor sí efectivamente un recurso, puede ser a lo mejor una prueba superveniente o cualquier cosa. ¿Sale? Entonces, táchenle ahí y pónganle medio de defensa. Y ya con eso. Y con eso les va a cambiar todo el sentido. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, sí? No, profesor. Seguimos entonces, hija. Luego te dicen, y aquí también es otra cosa donde mucha gente falla. ¿Por qué? Porque este párrafo te va a dar pie al recurso de revisión en amparo directo. ¿Sale? Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. ¿Sí? Ok. El tribunal te dijo, o el juez de origen y el alzada te dijeron, ¿sabes qué? Estás mal, la interpretación constitucional es esta. O la interpretación constitucional acorde al asunto es esta. Tú puedes pedir, por ejemplo, la interpretación de un artículo, pero lo tienes que señalar directamente ahí, ya sea como un apartado especial o dentro de la propia redacción de tu demanda de amparo. Y debes de decir, en este caso opongo la interpretación constitucional del artículo tal, de tal materia en relación con el artículo tal de la Constitución, en virtud de que eso dice el artículo, esto dice la Constitución, y yo considero que esto es la interpretación que debe ser aplicable. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces y te vas a la revisión, el colegiado te va a decir, ¿qué crees? Tenga usted su recurso de revisión y váyase de nuevo a cursar la carrera. Porque no procede recurso de revisión en amparo directo, salvo que existan cuestiones de constitucionalidad. Por eso, cuando tú planteas la interpretación constitucional, tu demanda de amparo, lo debes hacer preferencialmente en un apartado distinto. ¿Para qué? Para que precisamente la autoridad o el colegiado pueda analizar y pueda decir, a ver, ¿tiene o no tiene razón? Bueno, pues mira, él ocupa esta interpretación, él dice que esto no es así, él dice sí, efectivamente acá hay una tesis de la corte, una jurisprudencia que dice que sí es aplicable, ¿no? Va. Y van a decir ellos, efectivamente, la Constitución está mal, está interpretada de una manera distinta y por eso la interpretación correcta es la que propone la parte quejosa en razón de los siguientes criterios. Pum, 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 pum. ¿Vale? Pero si tú no lo haces y promueves la revisión, te van a decir no nice. Así de simple. ¿Sí? O sea, no hay recurso de revisión en amparo directo. No lo tienes habilitado como en el caso del indirecto. En el caso del indirecto, sí lo tienes totalmente habilitado porque haz de cuenta que es como si fuera una apelación en un juicio normal, en un juicio tradicional. Oye, no me gustó cómo salió la sentencia de amparo. Pues me voy a ir a la revisión y en la revisión sacamos el asunto. Va, en revisión, ¿sí? Pero no este. Si no metes una cuestión de constitucionalidad, te van a decir que no procede el recurso de revisión. Y digo, no es tan sencillo tampoco como lo estoy planteando. Lo estoy diciendo de manera sencilla, de manera fácil. ¿Sí?
hacerlo ya realmente, plasmarlo en un amparo directo, tienes que tener mucho cuidado porque te vas a topar que precisamente la Constitución mexicana tiene como parte buena y parte mala una cuestión amplia de ataque, de esfera de ataque. Es decir, un artículo te puede englobar literalmente casi el 90% del derecho humano que te está regulando. Entonces, si ya está regulado por algún otro criterio, te lo van a desechar. Te van a decir, a lo mejor te admiten el recurso, pero el recurso te van a decir, no, porque ya hay una interpretación acorde a, y te van a decir cuál es la interpretación acorde. Esa es la parte buena, pero a la vez mala, de nuestra Constitución. Esa vaguedad en derechos humanos o garantías individuales que hicieron precisamente o que permiten tener esa amplia gama, ¿no? Por ejemplo, el famoso cuarto constitucional, igualdad de hombre y de la mujer, ¿a qué se entiende? ¿Qué realmente es esa igualdad de hombre y mujer? Y si ustedes se fijan, todo el mundo se agarra de ese artículo cuarto para decir, porque no es en todos los casos, ¿sí? Y no es como tampoco lo están pensando, lo están atribuyendo actualmente, para decir precisamente que hay desigualdades entre hombres y mujeres. Sí, pero las desigualdades no son desigualdades legales, son desigualdades sociales. Desigualdades creadas precisamente por la sociedad. A ver, la ley que tiene que ver en el entierro tiene que ver ahí. Oye, es que nos discriminan por ser madres trabajadoras. Pues sí, son madres trabajadoras. Y también hay papás trabajadores. ¿Cuál es el punto de discriminación? Que porque a la mujer no le dan trabajo porque va a pedir permisos por las cuestiones de los niños, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí. Y el papá no, un papá soltero no va a hacer lo mismo. O clásico, tradicional en la actualidad, que vayan los abuelitos. Oye, es que me pagan menos. ¿Por qué te pagan menos? Soy mujer y me pagan menos. No. Necesitas checar precisamente el contexto de ese pago menor. Si la entrada es a las 9 de la mañana, llegas a las 9:30, y llegas y te pones a hacer todo menos tu trabajo, pues obviamente te van a pagar menos. ¿Por qué? Porque la ley del trabajo te lo dice, trabajos iguales, salarios iguales. No, ahí no dice, al hombre le van a pagar más que a la mujer. No, te dice, si es en la misma actividad, se le va a pagar igual, a quien sea. No especifica, no señala. Entonces, esa es una de las cuestiones, pues, y es lo que yo iba, del por qué la Constitución permite todas esas amplitudes. Y por eso es que es tan complicado proponer cuestiones de interpretación constitucional en un amparo directo, por esa vaguedad de los propios artículos. Pero también eso permite, por ejemplo, que cualquier situación que a lo mejor nazca de algún tratado internacional, por ejemplo, a los hombres casados, ¿no? Que tengan hijos, su permiso de paternidad, pues entonces ya no necesitas especificarlo. Ya no, ¿por qué? Porque precisamente están en tu artículo cuarto constitucional, igualdad de hombre y mujer. Así como la mujer tiene 40 días después de dar a luz, el hombre también le deben de dar 40 días. ¿Por qué? Porque también a lo mejor él no lo tuvo, pero también le tiene que crear sus lazos, la vinculación, la justificación que hayan dado, ¿no? Y esa es la igualdad, y precisamente el artículo cuarto, por su redacción, permite
esa aplicación sin hacer ninguna modificación a la propia Constitución. Solamente le haces una adecuación a la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Entonces, hay que tener, eso es, lo reitero, eso es lo complicado de las interpretaciones constitucionales en los amparos directos en revisión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, ja? Creo que no, profesor. ¿Segura? Sí, se escucha bastante complicado, pero creo que no. Y siento que lo más complicado es porque la autoridad puede tener una perspectiva diferente a como usted la tiene, y eso va a ser. Exactamente, pero eso también es una cuestión que es propia del juicio de amparo, porque tú dices, es que me violó mis derechos humanos. Sí, a lo mejor tú dices que te violó tus derechos humanos, pero a lo mejor no te los violó, o sí te los violó, pero no te produjo algún perjuicio. O sabes qué, sí te los viola, pero más adelantito ya te dio los resultados. Oye, tengo una carga de trabajo y no puedo completarte, o sea, darte en los 8 días. ¿Sí? O sabes qué, tampoco es violatorio de garantías. ¿Por qué? Porque la ley te dice, hay una cuestión que se llama negativa ficta, ¿no? En materia administrativa, pasado los 45 días, se entiende que no. Entonces, hay una jurisprudencia que te dice, sí, es una cuestión de índole administrativo, y pasan 45 días, y en esos 45 días no recibes la respuesta, chécate la ley. ¿Por qué? Porque te va a decir que existe la negativa ficta. Y entonces, si tú te quejas contra tú te quejas contra la autoridad, el de distrito te va a decir, no, nice, ¿por qué? Acábate tus 45 días. O chécate la ley, tienes negativa ficta. Y no es violatorio de derechos humanos. ¿Vale? Entonces, esa es la cuestión de esto, ¿no? O sea, es muy interesante, es muy complicado, pero te vas a dar cuenta que ahí en los amparos donde te vas a tener que meter a estudiar brutalmente. Y los asuntos complicadísimos, ¿no? Es donde tienes que meter a buscar literalmente, o sea, es una brutalidad, una bestialidad meterse a estudiar cuando son asuntos complicados o amparos, porque realmente esos son, o sea, son los juicios más fuertes. Pero también por eso se cobra bien en ellos. ¿Vale? Bueno, seguimos. La fracción segunda del 170. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. Hagan de cuenta que esta es una cuestión netamente de control constitucional. ¿Sí? A ver, gana el quejoso le dicen, a ver, quejoso, ya ganaste el crédito fiscal, ya no le debes nada al satánico, perdón, al SAT. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, quejoso? Es que la autoridad del SAT me aplicó esta norma y está mal aplicada, es inconstitucional, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Procede el amparo? Sí, porque es una norma general aplicada. Oye, pero ya ganaste, ya te dijeron que no le debes nada al SAT. No importa, no estoy conforme, quiero que me dejen, no quiero que apliquen esa norma. ¿Es producente? Sí, es producente, por eso te lo permite la fracción segunda. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, hija? Sí, profesor. Ahora, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Otro artículo súper delicado, súper, mega archirretequete delicado, hija. ¿Por qué? 171, cometemos errores con el 100, también con el 171. Literal, lo que no digas, contra lo que no te opongas en el juicio de origen, ¿sí?, no lo puedes hacer valer en el amparo, a no ser que te esté vetado. Por ejemplo, hay ciertas cosas, sobre todo en materia mercantil, cuando son de cuantía menor, es decir,
cuando no procede la apelación porque tu juicio es menor a 740,000 pesos. No es cierto, te miento, yo soy 1,000,000 y cacho. Si tu juicio es menor a 1,000,000 de pesos, no procede apelación y automáticamente no procede la mayoría de los recursos. ¿Sí? O bien, por ejemplo, contra el acuerdo admisorio de normas, de pruebas, te dice, procede la apelación de tramitación inmediata. Oye, pero son 60,000 pesos. No procede la apelación. ¿Qué hago? Tampoco es revocable. ¿Qué hago? Ah, pues te puedes ir precisamente al federal y el federal te va a decir, pues sí, efectivamente, no puedes atacar la queja, no puedes atacar el desechamiento de pruebas. ¿Por qué? Porque el desechamiento de pruebas hay un recurso específico. Y como tu juicio no entra dentro de esos, pues adiós, bye. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se haga o se deje de hacer en el procedimiento. ¿Sale? Entonces, si tienes alguna queja, alguna molestia dentro del procedimiento, hazla valer con el medio de defensa correspondiente. Si tú no la haces valer, aunque llegues al amparo, el juez, el de distrito, perdón, el colegiado, te va a decir, sí, en efecto. Te va a decir, tus conceptos de validación son fundados, pero inoperantes. ¿Por qué? Porque es correcto. Te violó, te llegó, trascendió el fallo, cumple con los requisitos. Pero no hiciste valer el medio de defensa. Por lo tanto, no sirve tu concepto de violación. Y no amparo ni protejo a usted. ¿Sale? Aguas con ese punto. ¿Dónde no es necesario que tú hagas eso? Exactamente en los mismos casos, en los mismitos casos de suplencia de la queja. Cuando haya derechos de menores o incapaces, cuestiones del Estado civil, orden o estabilidad de la familia, básicamente todo el derecho familiar, para acabar pronto, ejidatarios, comuneros, derecho agrario, trabajadores y núcleos de población ejidal, derecho laboral y derecho agrario. ¿Sí? Eso. No había. O quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Básicamente, grupos vulnerables, derecho agrario, derecho penal, derecho familiar, ¿sí? Y grupos vulnerables. O sea, profe, si yo mujer, bueno, yo no. Si una mujer, ¿cuál es la broma que les hacen? Por una cuestión de autopercepción, es que yo no me percibo hombre, yo me percibo un tigre, como un dragón, así, entonces, pues, está canijo, ¿no? Entonces, perdón, esa es la clásica con la que les tiran los argumentos, y sí tienen razón. Si te autopercibes de una cierta manera, pues dime dónde te dice la ley que por tu percepción no puede ser yo cierta cosa, ¿no? Por eso los atacan mucho, la cuestión de la autopercepción. Bueno, ese es otro punto que después trataremos. En este caso, ¿no? Una mujer, ¿no? Promueve un juicio, le quieren quitar su casa, promueve un juicio, se lo llevan al garete, no le hace nada, nunca nada, promueve el amparo directo. ¿Qué tiene? La mujer se encuentra en alguna de estas cuestiones. A la mujer le puede, el colegiado le puede decir, bueno, te voy a resolver tu amparo, aunque tú no hayas hecho nada en el procedimiento. ¿Por qué? Porque estás en una clara desventaja social. ¿Eso lo puede hacer el colegiado? ¿Está permitido legalmente? No.
¿Cómo no estás acá, Jessy, para colgarte del techo? Como adornito de la escuela. Sí está permitido, porque no dicen o no han dicho que la mujer es un grupo vulnerable. Entonces, cuadra precisamente en quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio. Una mujer es un grupo vulnerable, punto, se acabó. El Sí, sí. colegio, Yo aquí me cuelgo solita, no se preocupe. pues sí, porque es lo que están pregonando, que la mujer es un grupo vulnerable. Yo no considero que sea un grupo vulnerable, o al menos no como lo están entendiendo, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones personales. Entonces, como la mujer es un grupo vulnerable, automáticamente el colegiado tiene que cubrir ese aspecto. Oye, pues te llevaron procedimiento, te lo llevaron mal, no te hicieron valer ningún medio de defensa, yo colegiado te lo tengo que suplir. Ni modo. ¿Sale? Ok. Nos quedamos hasta acá, chicos, porque seguramente ya la maestra de las 10:30 estará acá afuera. Y luego, para que les dé tiempo a conectarse y todo, ¿sale? Ahorita nos vemos, hija. Nos vemos en la otra clase. No me despido. Sí, profe.